Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Hola Héctor, un gusto saludarte. Hemos llegado al 5º episodio de nuestro podcast Centroamérica, el presente y sus pasados. En esta ocasión hemos decidido dialogar nosotros dos y no vamos a conversar con ninguna persona como ha sido nuestra regla. Nos ocuparemos del autoritarismo en la historia centroamericana, tema recurrente en nuestros 4 podcasts anteriores. Hola, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Aquí listo siempre para un nuevo episodio. Sí, ciertamente ese es como un tema transversal en todo lo que hemos estado hablando. Es una preocupación que parece ser constante en nosotros. Mira, yo te voy a decir una cosa. Efectivamente, es una preocupación constante, pero yo no lo pensaría como obsesión de nosotros dos, sino como la realidad que nos impone, la realidad que se nos impone en este momento en Centroamérica. Ese es mi punto de vista. Y estamos obligados a hacer todo un esfuerzo de pensar el autoritarismo y pensar la democracia a ver qué se puede hacer. Sí, exactamente. Sí, lo que estamos viendo es este esfuerzo de comprender el presente a través de un conocimiento histórico. Nos recuerda todas estas instancias en el pasado en que hubo regímenes autoritarios y también que hubo esfuerzos para adoptar y abrazar instituciones democráticas. Entonces tenemos esta tensión en la historia centroamericana que todavía la vemos ahora, al mismo tiempo que vemos que hay tendencias autoritarias, también estamos viendo reacciones de intelectuales, de gente joven. Entonces, esto que vemos en el presente tiene sus raíces también en el pasado y creo que es un tema muy apropiado. Sí, solo que yo agregaría o diría lo siguiente. A mí me parece que hay que decir a partir de cuándo es pertinente hablar de procesos de democratización en Centroamérica. Mientras hubo montoneras, mientras hubo estados que no estaban adecuadamente formados, o mientras hubo, para decirlo de otra manera, una poca consolidación de las instituciones políticas y político-militares, pues no se podía hablar de democracia. Probablemente los esfuerzos democratizadores en Centroamérica, los primeros esbozos, aparecen solo, digamos, hacia el siglo XIX, cuando ya se han consolidado los regímenes liberales. Ese sería mi punto de vista. Pienso en 2 casos. Por un lado, el caso de Costa Rica, el famoso 7 de noviembre de 1889, donde hay efectivamente una movilización popular alrededor de la cuestión de la democracia, y el fenómeno Menéndez en El Salvador. Sí, pero si estamos hablando de la conversación sobre democracia, siempre estuvo ahí. Lo que no estuvo fue la realidad. Entonces tenemos que desde las bases para la Constitución de 1824, los que estaban escribiendo esas bases hablaban sobre soberanía popular. La conversación estaba presente. La capacidad de crear instituciones que le dieran sostenibilidad al proyecto e inclusive la voluntad de las élites de realmente creer en la soberanía popular es asunto aparte. Entonces, quizá habría que separar la conversación sobre la democracia a los esfuerzos que
tenían alguna verosimilitud, que tenían alguna capacidad de convertirse en realidad. Y eso sí, lo vemos a finales del siglo XIX, vemos ya un Estado que está tomando una forma, ya tiene instituciones más sólidas, ya se está centralizando. Sí encontramos también movimientos que quieren que ese Estado que se está centralizando represente mejor los intereses populares. Claro, el problema es que yo no sé cuánto se puede tomar uno en serio. Ahí puede ser que tenga una pequeña, no sé si llamarlo discrepancia, y hay un matiz respecto a lo que decís. El caso de Nicaragua, en la guerra en la guerra civil de Nicaragua, que va a llevar o que va a traer a William Walker, había un grupo que se decía los democráticos. Pero ¿en qué sentido esa gente era democrática y en qué sentido se creía realmente el compromiso por la democracia? Es interesante, por lo menos en lo que yo he estudiado, en Costa Rica en el siglo XIX, en el vocabulario político de Costa Rica, decir democracia, a lo largo del XIX, democracia casi no se usa. Aunque sí, en Centroamérica y en Costa Rica también, había gente que se tomaba la idea de ser república, de hacer un régimen republicano. Yo he encontrado que democracia más bien es algo del siglo XX y lo que habría que ver es cuando efectivamente hay actores que se toman en serio crear una institucionalidad sustentada en una constitución y un Estado de Derecho. Eso me parece que es tardío en Centroamérica y durante gran parte del siglo XIX ni los políticos que fueran conservadores o fueran liberales se lo creían y las oligarquías o los grupos de terratenientes y comerciantes tampoco se lo creían. Por lo menos ese es mi punto de vista. De hecho, hablaban de soberanía popular, pero yo tengo un ejemplo realmente interesante de uno de los catecismos políticos de finales del siglo XIX en El Salvador, en que el autor hablaba de la soberanía popular, hablaba de la importancia del pueblo, pero luego, acto seguido, hablaba sobre la diferencia entre el pueblo y el populacho. O sea que tenía una visión totalmente elitista de a quién se podía considerar pueblo, y el populacho, la gente analfabeta, y posiblemente había connotaciones racistas en lo que decía, pues no se podía considerar al mismo nivel. Y lo mismo se puede decir, todo hablar de soberanía popular, y se hablaba solamente de hombres. La idea del voto femenino, de la participación plena de las mujeres en la participación política era cosa aparte. Eso no llega sino que hasta avanzado el siglo XX. Y es que además hay otra cuestión que hay que agregar. Al principio, eso de democracia no sonaba muy bien dentro de las élites, porque democracia era asociado a la Revolución Francesa y la Revolución Francesa era sinónimo de guillotina. Por eso es que las élites centroamericanas más ilustradas se sintieron tan afines a la independencia de los Estados Unidos, donde ahí no hubo guillotina. Y por eso la Constitución Federal fue una imitación de la Constitución estadounidense. Pero evidentemente en el siglo XIX, y lo estás diciendo muy bien, la política es política de élites, no entran mujeres, la gente común y corriente tampoco no forma parte, digamos, de ese país político, y se considera que es mejor que no haya excesos de democracia, es decir, que no haya excesos de participación de la masa popular en los asuntos públicos. Exactamente. Además, hay que tener en cuenta que todavía no había una sociedad civil desarrollada. Entonces, tenemos que los actores iban a ser muy diferentes. Cuando la mayor parte de la población era población rural, era la gente del campo que trabajaba en el campo, y la élite terrateniente pues se sentía muy incómodo con la idea de que sus trabajadores pudieran tener demasiada participación política. Es que es muy oportuno eso que estás diciendo, Héctor, porque cuando hablamos de democracia, que en algún momento empieza a adquirir cuerpo, cuando hablamos de eso, necesariamente estamos pensando implícitamente que está surgiendo
o está apareciendo un sistema educativo en donde va a haber una población alfabetizada. Mientras la mayor parte de la población sea analfabeta, difícilmente esa población puede tener una capacidad de participar en la cosa pública. Exactamente, y en la mayoría de Centroamérica, con la posible excepción de Costa Rica, la alfabetización fue más que todo urbana. Fue lenta y más que todo urbana y masculina. Entonces tenemos que, a medida que van creciendo un poco las urbes, que hay más escuelas en las ciudades y los pueblos de cierto tamaño, empieza a surgir una sociedad civil, periódicos, panfletos y asociaciones que están compuestas de, qué sé yo, de carpinteros, de artesanos. Es un tema que tú has escrito muy elocuentemente al respecto. Mira, Héctor, es que es interesante, ahí hay que introducir un elemento interesante. No quisiera alargar mucho el asunto, pero efectivamente cuando uno habla de democracia y autoritarismo en América Central, siempre sale el problema de cómo dar cuenta de eso que se llama la excepción costarricense. Y ahí yo diría que sí es interesante no pensar la cuestión en términos de excepción costarricense, sino en términos de cuáles, o sí, voy a decirlo de esta manera, en términos de qué factores están presentes en Costa Rica que no están presentes en los otros países centroamericanos para que en el largo plazo, repito, para que en el largo plazo, pensando el asunto desde finales del siglo XIX, haya una ampliación del sistema político y una consolidación del sistema institucional. A mí me encantaría ver cómo ves eso como salvadoreño, como historiador salvadoreño, que conoce muy bien que uno de los países que ha tenido experimentos democráticos más prometedores, utilicemos ese término, ha sido El Salvador. ¿Y por qué no funcionan esos experimentos, Héctor? Bueno, hay dos preguntas complejas que me estás haciendo, me pones en un problema. Por un lado, el caso de Costa Rica, que yo siempre lo he encontrado muy interesante y no soy el único. Hay varias personas que han tratado de interpretar la excepción costarricense, como se dice. Y la mayoría hace énfasis en la forma en que está organizada la tenencia de la tierra y la forma en que se organizó más adelante la producción del café, que no fue con mano de obra forzada y que fue con unas relaciones menos asimétricas que en el resto de Centroamérica. Entonces tenemos que la negociación se hacía más necesaria. La diferencia entre los pequeños productores y los grandes productores no era tan grande y la organización de la mano de obra no era mano de obra forzada, como fue en el caso de Guatemala y El Salvador. Entonces, la misma organización del Estado para controlar a la mano de obra forzada que se da en El Salvador o que se da en Guatemala no se da en Costa Rica o no se da igual. Y eso es tremendamente importante y también está relacionado con el tema de la educación. Yo he visto documentos de pequeños pueblos, de pequeñas comunidades en Costa Rica que piden maestro. Porque claro, los pequeños propietarios tienen que saber escribir, porque tienen que firmar contratos, tienen que hacer negocios con otras personas. Entonces, el crecimiento del sistema educativo en Costa Rica es muy diferente al resto de Centroamérica. Hay mucho más alfabetización rural y mucha más alfabetización de mujeres y mucho más alfabetización en general desde más temprano. O sea que ahí hay una diferencia bien clara. En cambio, en El Salvador encontré otra cosa interesante, que la alfabetización urbana era relativamente grande, inclusive de mujeres, pero la diferencia entre alfabetización urbana y rural era tremenda. Entonces, eso lleva a prestarle mucha atención a la política urbana en estos procesos tempranos. Es interesante, bueno, yo voy a decir lo que acabas de decir de otra manera. Para mí la cuestión interesante del caso de Costa Rica es que no es que en Costa Rica no haya habido históricamente desigualdades, porque siempre las ha habido, y que no haya habido conflictos sociales. Quizás la peculiaridad de Costa Rica es que el conflicto social ha permitido
la ampliación del sistema político, mientras que en los otros países centroamericanos el conflicto étnico cristaliza la dominación, por así decirlo. Esa podría ser una hipótesis, digamos, que el conflicto social puede liberar fuerzas democratizadoras, mientras que el conflicto étnico, si se enquista, por así decirlo, libera fuerzas autoritarias que ahogan las tendencias democratizadoras. Uno podría interpretar eso, en el caso de Costa Rica, utilizar esta interpretación, quiero decir, para el caso de Costa Rica, porque es precisamente eso, que en Costa Rica ha habido conflictos sociales, lo que ha permitido, hay fuerzas sociales que empujan hacia arriba, de ampliación del sistema político. Hay fuerzas sociales, lo estás diciendo muy bien, que piden educación. Mientras que en los otros países centroamericanos, esas mismas fuerzas sociales pueden estar pidiendo cosas similares, pero eso se enquista en el prejuicio étnico, en el prejuicio racial. Es una hipótesis. Las asimetrías eran mucho menores en Costa Rica. Es cierto, no era una sociedad egalitaria y eso Lowell Goodmanson lo muestra muy bien en su trabajo, pero la asimetría era muchísimo mayor en El Salvador o en Guatemala, del poder que podían tener pequeñas comunidades rurales en contraposición con las élites terratenientes. Entonces hay como más necesidad de negociar con una contraparte que no es tan tremendamente débil. Entonces yo creo que eso puede jugar un papel y no son hipótesis mutuamente excluyentes, ¿no? Yo creo que son posiblemente complementarias. Pero lo interesante aquí es cómo a principios del siglo XX, cuando empiezan a surgir estas asociaciones de artesanos y de obreros, empieza a comenzar una presión más grande en toda Centroamérica para abrir los sistemas políticos. Y yo veo en esta coyuntura que el antiimperialismo y el unionismo, que eran dos fuerzas que se complementaban, dan como el primer gran movimiento con aspectos transnacionales para buscar una democratización del sistema. La Constitución de 1921, la Constitución Federal de 1921, yo creo que para mí es un ejemplo de las aspiraciones que se tenían. Tanto es así que esa Constitución, de ese experimento fallido, incluye el sufragio femenino. Claro, yo agregaría para el caso de Costa Rica, es que quiero volver a lo de Costa Rica, porque la cuestión de conflicto étnico tiene que ver también con las desigualdades y las opresiones en el mundo rural. Una de las peculiaridades de Costa Rica es que una de las fuerzas fundamentales de los procesos de ampliación social y democratización en Costa Rica son fuerzas rurales, no urbanas. No son solo los artesanos y obreros urbanos, sino también, bueno, yo eso lo he estudiado yo con algún detalle, los pequeños y medianos productores de café. Y eso sí introduce una diferencia entre Costa Rica y los otros países centroamericanos. La capacidad y el lugar que tiene el mundo rural, y ahí está de nuevo el problema racista y racial, la capacidad que tiene el mundo rural de hacerse visible en la vida política y social. Y era un mundo rural que era mucho más alfabetizado que en el resto de Centroamérica. Era un mundo rural que tenía una base económica mejor y tenía una base educativa mejor. Entonces eran como interlocutores más fuertes que en el resto de Centroamérica. Pero entonces ahí, para que no parezca sesgado nuestro punto de vista, habría que hablar de las élites. Quizás podríamos decir que hay élites más autoritarias y más reaccionarias y otras élites que lo son menos. Podríamos opinar también en ese sentido, porque una cosa es que haya demandas educativas, que puede ser que las haya habido en otros países centroamericanos, y otra cosa es que haya recepción a esas demandas de educación o a esas demandas de ampliación del sistema político. Y ahí tenemos que tomar en cuenta las élites. Élites políticas, probablemente más que las élites empresariales, pero también las élites empresariales. Por lo menos yo también diría, y bueno, ¿cuál es el lugar, Héctor, de las élites centroamericanas en esto que nos ha tocado vivir en los 200 últimos años y lo que nos toca tan trágicamente vivir en este momento? ¿Qué papel tienen esas élites desde tu punto de vista?
A mí siempre me llama la atención la capacidad que han tenido las élites centroamericanas para reprimir a la oposición, para usar la violencia, para reprimir el disenso. Curiosamente, he estado leyendo documentos de la década del 20 para un trabajo que estoy haciendo, y esas instancias de brutalidad contra manifestaciones políticas de oposición que se observan en Guatemala, que se observan en El Salvador, la dureza de dictaduras como la de Estrada Cabrera, o la poca estudiada dureza, pero muy real, de la dinastía Meléndez Quiñones, es realmente impresionante. Sí, eso, yo creo que sí, es esa capacidad de estas élites para considerarse diferentes y con derecho a reprimir cualquier oposición. Y ahí entra muy bien el elemento racial que tú dices también. Una forma de construir el otro es a través de este elemento racial. Y el extremo es el Estado terrorista centroamericano de la década de los 70-80, también ejemplificado por Guatemala, pero que también existió en El Salvador. Escuadrones de la muerte, ejecuciones de las personas opositoras, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, ahí sería interesante pensar cuánto eso es algo propio de élites político-militares y cuántos son cómplices o cuán son cómplices las élites propiamente económicas de eso. Si es que esas élites se hacen de la vista gorda o si es que están de acuerdo en que para conservar su dominio y para conservar su poder no hay más remedio que recurrir a esos métodos sanguinarios y tan feos. Probablemente ellas no lo harían, no aplicarían esos métodos con su propia mano que se aplican militares y políticos, que han aplicado militares y políticos en América Central, sobre todo en el siglo XX. Bueno, empezaron haciéndolo ellos mismos directamente. Una Estrada Cabrera, por ejemplo, era de las élites civiles, no militares, o los Meléndez Quiñones también. Y Somoza, bueno, Somoza empieza también como militar, pero tenía civiles alrededor, pero poco a poco van delegando en los militares esa actividad, pero siempre como parte de una alianza, como parte de un baile, pero toma a dos personas para bailar el tango, como dice, ¿no? No eran acciones totalmente autónomas de los ejércitos. La autonomía que podían tener los ejércitos encontraba límites cuando se tocaban muy directamente los intereses de las oligarquías terratenientes. Es cierto esto. Eso me recuerda a lo que dice el escritor nicaragüense Enrique Guzmán, que primero fue liberal y luego se hizo conservador, un poco asqueado de lo que eran los liberales, no solo los nicaragüenses, sino los centroamericanos. Y Enrique Guzmán tenía una expresión muy irónica. Él hablaba del liberalismo apaleador. O sea, hablaban de libertad sí. y le volaban palo a todo el mundo. Y ciertamente que esa gente que eran gente integrantes de la propia oligarquía y que estaban vinculados a la clase de los terratenientes y de los comerciantes. Así que efectivamente estoy de acuerdo. Es solo en el siglo XX en donde que se delegan esas funciones de baja calaña, como es reprimir y matar gente, a militares y otro tipo de personajes de segundo orden. Y recuerda que los militares ya para la segunda mitad del siglo XX ya no encuentran un papel en las guerras entre países centroamericanos, porque esa que había sido su ocupación en el siglo XIX, los Estados Unidos ya no lo permitían. Ya no permitían que hubiera ese tipo de inestabilidad en la cercanía del Canal de Panamá. Y obligan a los gobiernos centroamericanos a firmar tratados en 1907 y en 1923, prácticamente prohibiendo las guerras entre los países. Entonces los ejércitos tienen que redefinir su actividad para reprimir al enemigo interno. Y en eso se les fue el siglo XX, todo el siglo XX. Pero ahora que estás diciendo eso, tenemos que introducir un tema. Hemos hablado de fuerzas sociales democráticas desde abajo,
hemos hablado de fuerzas autoritarias desde arriba, probablemente desde abajo hay también. Pero lo que quiero ahora introducir en nuestra conversación es, ¿y cuál es el papel de Estados Unidos en este negro panorama autoritario de Centroamérica en el siglo XX? Esa es una pregunta excelente que a veces recibe respuestas demasiado fáciles. No sé si estarás de acuerdo conmigo, que hay cierta parte del trabajo académico que quiere encontrar en el imperialismo todos los males. Y yo creo que eso no le hace justicia a la capacidad represiva del talento local. Siempre ha habido como nuevamente una especie de baile entre los intereses de Estados Unidos y los intereses de poderosos, de poder económico, de poderes económicos locales, que se han usado mutuamente. Tanto los Estados Unidos han sabido usar a las élites económicas locales, como las élites locales han sabido utilizar a Estados Unidos. Somoza, por ejemplo, Somoza era un maestro en manipular a los Estados Unidos, en manipular los temores de Estados Unidos. Y otro que fue muy talentoso para manipular a Estados Unidos fue Figueres, en un sentido diferente, pero también manipuló muy bien a Estados Unidos. Es que, bueno, hay una cuestión interesante. Eh, los Estados Unidos tendrían un ideal para Centroamérica, bueno, se manifestó bien en la década de 1920. Esto debieran ser estados clientes o protectorados ordenados, con un mínimo de funcionamiento del sistema político, incluso con un mínimo de bienestar social. Y evidentemente eso no les funcionó nunca. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua querían hacer ese protectorado más o menos ordenado y apareció ese caudillo llamado Emiliano Chamorro que lo que hacía era traer un desorden continuo espantoso. Entonces, sí, efectivamente, esa buena intención imperial de tener estados o protectorados ordenados nunca funcionó. Pero también hay que decir, y eso hay que recordarlo, que lamentablemente para la historia centroamericana, cuando aparece la lucha contra el comunismo como definición estratégica de los Estados Unidos y los Estados Unidos se van metiendo progresivamente en la Guerra Fría, todo intento de reforma y cambio social, de democratización que hubo en América Central fue violentamente saboteado o rechazado por los Estados Unidos. En ese sentido, ellos tienen un papel fundamental en la herencia que tenemos ahora en este momento, la política estadounidense. Definitivamente, pero lo hicieron en alianza con las élites locales. De hecho, las élites locales magnificaban el peligro comunista cuando querían recibir más apoyo de Estados Unidos. Somoza era también muy hábil con eso. Aún en momentos en que realmente no había el menor peligro comunista, convenía magnificarlo. Y es una táctica pues muy frecuente entre los regímenes autoritarios, el crear enemigos, el crear enemigos internos a los que se les puede culpar de cualquier cosa. Antes de que la Guerra Fría se instalara, Martínez, por ejemplo, después del 32, durante todo su periodo, aun cuando el Partido Comunista estaba totalmente aniquilado, seguía alimentando el temor al comunismo. Es decir, que ciertamente la obsesión de la Guerra Fría de Estados Unidos llevó a muchas intervenciones, pero con el tremendo apoyo y la magnificación de problemas que implicaba la propaganda interna que le convenía a los líderes centroamericanos por sus propios intereses, sea cual fuera la realidad. Te entiendo, pero digamos, sí hay que reconocer, digamos, si comparamos a Centroamérica con Europa Occidental, para un europeo occidental, bueno, hasta muy recientemente, Estados Unidos fue visto después de la Segunda Guerra Mundial como una fuerza democratizadora. Eso es indiscutible en la mayoría de los países de Europa Occidental, aunque hay que recordar que Estados Unidos, el imperialismo estadounidense, tiene unas páginas negras en el caso de Grecia, por ejemplo,
en la Guerra Civil de Grecia, para citar un caso extremo, o el papel que jugó Estados Unidos para impedir, costara lo que costara, que el Partido Comunista Italiano no llegara a gobernar Italia, ni tampoco el Partido Comunista francés. Pero sea como sea, Estados Unidos es percibido en Europa como fuerza democratizadora. En el caso nuestro, difícilmente en América Central podríamos ver a Estados Unidos como una fuerza democratizadora, dado, digamos, el papel que jugó en la década del 40, luego en los 50, el papel que jugó durante el conflicto armado en América Central, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente ahora, y eso es bien interesante, esto nos remite a la situación presente, en este momento en donde América Central atraviesa realmente un periodo oscuro autoritario, finalmente la influencia de Estados Unidos o la participación de Estados Unidos para hacerle frente a este momento oscuro no es significativa, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, y durante la Guerra Fría realmente el anticomunismo de origen local era muy fuerte, pero los Estados Unidos le dieron anfetaminas y le dieron gasolina y le dieron lo potenciaron de una manera tremenda. O sea que los intereses de las élites locales y los intereses de Estados Unidos se combinaron. Y sí, pues tienes toda la razón. Sin ese fuerte impulso que dieron a Estados Unidos, no hubiera sido tan violenta y tan intensa la confrontación. El equilibrio de fuerzas hubiera sido muy diferente. La simetría hubiera sido muy diferente. Y sí, la pregunta ahora es ¿qué papel juega la geopolítica en los problemas que enfrentamos ahora? Es muy diferente el cálculo. Mira, la realidad centroamericana es que es un mundo necesariamente o inevitablemente subordinado a Estados Unidos, mientras Estados Unidos sea un imperio poderoso. Ahora, lo que no es inevitable ni indispensable es que la relación con Estados Unidos no pueda ser sometida a mayores márgenes de autonomía de estos países, porque no creo que a Estados Unidos le moleste eso, al contrario, sabemos cómo funcionan los imperios funcionan sobre el principio de responsabilidad limitada, como sabemos, y simultáneamente no sería disfuncional para esa relación en donde Centroamérica está en una relación asimétrica, tener sistemas políticos más abiertos y regímenes democráticos. Pero ahí es donde surge la pregunta. Esta conversación es tan poco oscura. ¿Cuál es el futuro de la democracia en Centroamérica, don Héctor? Muy buena pregunta. Yo te la debería hacer a ti porque realmente es muy preocupante. A mí lo que me preocupa es esa falta de enraizamiento en la población en general de amor o de interés en las instituciones democráticas. Hay también una tendencia autoritaria en la población en general, en parte por el éxito que han tenido los regímenes en crear enemigos, en crear peligros, en alimentar miedos y también una manipulación de la historia. Hay toda una mitología alrededor de los dictadores en Centroamérica. En Guatemala, por ejemplo, hablan de que cuando estaba Ubico en el poder, todo era más seguro porque a los ladrones les cortaban las manos. Igual dicen de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, o de Tiburcio Carías Andino en Honduras, o de Somoza en Nicaragua. Los regímenes autoritarios han sido exitosos en manipular la memoria histórica, en silenciar, darle poca importancia a aquellos momentos en que realmente hubo una esperanza democrática y crear mitos alrededor de los momentos autoritarios.
Y eso alimenta un poco la imaginación de la población, que cree que con mano dura se van a solucionar los problemas, que regresando a esos sueños de cuando estaba Ubico en el poder, de cuando estaba Martínez o cuando estaba Carías Andino, que todo era más tranquilo, que se podían dejar abiertas las puertas. Hay un problema ahí de distorsión de la memoria histórica y de silencios de aquellos momentos realmente esperanzadores. Que tal vez, y ahí te lanzo yo la pregunta de ¿cómo ves tú esos momentos de esperanza, de democracia en Centroamérica? De cuando se sentía que las cosas iban para mejor y por qué fallaron. Bueno, siempre, digamos, se puede dar una respuesta relativamente simplificada diciendo, las fuerzas que pugnan o propugnan la democratización históricamente siempre han sido perdedoras o han sido más débiles frente a las fuerzas que propugnan el mantenimiento del statu quo o una reinvención, como es el caso actual, del statu quo digamos, en una modalidad autoritaria. Esa podría ser una respuesta, digamos, un poco simplificada, pero es una realidad. Yo creo que el problema que nosotros tenemos en Centroamérica, y eso lo he discutido mucho con algunos amigos nicaragüenses, es lo que podríamos llamar un déficit ciudadano. Tenemos un problema y ahí hay una lucha que habría que dar. Y creo que ese es el modesto sentido de este trabajo que hacemos nosotros con este podcast. ¿Cómo elevar el sentido ciudadano de las poblaciones centroamericanas? Y sentido ciudadano significa dos cosas. Por un lado, considerar que lo que concierne a los otros también lo concierne a uno en términos personales. Y en ese sentido hay toda una tarea de rompimiento de barreras sociales, raciales, de barreras étnicas, y en este mundo que ha cambiado tanto, evidentemente, la democratización de Centroamérica tiene que pasar necesariamente por el reconocimiento de las diversidades que han aparecido en nuestro tiempo, de las diversidades de tipo sexual o de orientación de género, y evidentemente no puede haber democratización en Centroamérica sin mujeres. Es que efectivamente la manera en que se pensaba democratización, voy a dar un ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX es distinta de cómo hay que pensarla ahora en el siglo XXI. Efectivamente, no se puede hablar de democratización en el siglo XXI sin tomarse en serio la igualdad, como lo has dicho hace un instante. Hay que tomarse en serio la igualdad y eso significa que afecta a grupos sociales, a categorías de población, a las mujeres, a las personas que tienen una orientación sexual de la llamada orientación normal, y en general esta igualdad supone integración, que es algo clave en la historia centroamericana, del territorio centroamericano. No podemos teniendo estas zonas metropolizadas y dentro de ellos es un montón de miseria, y además al lado de las metrópolis esos grandes espacios rurales más o menos vacíos o más o menos llenos, en donde hay tanta carencia, tanta limitación. Definitivamente, y con esto quizá termino yo. Yo creo que nos cuesta tomar en serio la igualdad. Nos cuesta tomar en serio que todos tenemos algo que decir, todos tenemos que contribuir al debate nacional. Y para comprender la importancia de esto y el costo de no hacerlo, es importante conocer la historia. Una de mis citas favoritas es una que escuché el otro día. Timothy Snyder lo estaban entrevistando por la radio y él dice que la democracia necesita de la historia. Me pareció muy iluminador, y lo dijo uno de nuestros entrevistados cuando hablábamos sobre migraciones, un estudiante salvadoreño, sobre la importancia para un ciudadano conocer la historia por eso, porque se conoce el alto precio que se ha pagado por no escuchar todas las voces, todas las diversas voces de nuestras sociedades para solucionar nuestros problemas. Bueno, pues yo entiendo este trabajo que hacemos, Héctor, nosotros dos, de una manera similar, lo digo de otra manera. Nosotros trabajamos
porque se eleve la calidad ciudadana de las poblaciones centroamericanas. Esa es nuestra meta, elevar la calidad ciudadana de las poblaciones centroamericanas, de modo tal que no solo sean los políticos profesionales las élites empresariales que se ocupen de la cosa pública, sino el conjunto de la población. Y que se reconozca además que hay intereses diversos en el conjunto de nuestras sociedades y que los únicos intereses que cuentan no pueden ser los que supuestamente cuentan. No, hay muchos intereses y yo creo que la definición que haces yo la comparto completamente. ¿Cuáles son los intereses que cuentan? Todos aquellos que se enfocan, que buscan la igualdad en sus diversas formas de expresión, en sus diversas formas de expresión, y ese es el sentido de este trabajo que hacemos nosotros. Bueno, creo que ya deberíamos estar llegando al final de esta conversación, Héctor. Y no sé si querés despedirte de las personas que nos escuchan. Bueno, y seguiremos conversando sobre esto todo el próximo año. O sea que por el momento, pues nos despedimos de que nos escuchen y ha sido un gusto conversar contigo, como siempre, Víctor Hugo. Bueno, Héctor, como siempre, igualmente, para mí es un placer tener estas conversaciones con vos, pero déjame decir una cosa. Yo quisiera formular el deseo que a finales del año 2023 este podcast haya formado parte de esas gotas de agua que habrán caído para que haya menos autoritarismo y menos despotismo en Centroamérica y más libertad para todas sus poblaciones. Ojalá que eso nos lo depare el 2023. Te tomo la palabra. Bueno, Héctor y yo hemos violado nuestra regla de no conversar, de ser solo entrevistadores, y hoy nos hemos autoentrevistado. Bueno, él me ha entrevistado a mí, yo le he entrevistado a él. Entonces, recuerden que este es nuestro 5º episodio. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Y además, si tienen ustedes el deseo de dialogar con Héctor y conmigo o con uno de los dos, pueden hacerlo por medio de esas plataformas y ahí con mucho gusto estamos a disposición de ustedes. Eso lo digo yo a nombre de los dos, pero supongo que Héctor comparte mi punto de vista. Definitivamente, Víctor Hugo, y un saludo para todos y hasta la próxima. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Sol Acuña. Diseño sonoro y mezcla, Draxel Ramírez. Música original, Manuel Monasterio. Arte visual, Karina S. García. Diseño gráfico, Francela Zamora. Asistencia de producción, Christopher Rodríguez y Ana Victoria Salas. Asesoría radiofónica, Mariana Rivera. Coordinación académica, Ileana de Alolia.